salud infantil es una prioridad y hay temas que requieren nuestra atención urgente. Hoy en Health Talks abordamos un asunto fundamental, el virus del papiloma humano, VPH, en menores. ¿Qué tanto sabemos sobre su impacto en los niños y, más importante aún, sobre cómo prevenirlo desde estas edades tempranas? Soy Mariliana Torres y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Health Talks, el espacio donde la salud de Puerto Rico sigue siendo la protagonista y en donde ustedes dirigen esta conversación con sus preguntas e inquietudes. Como cada jueves a las 7 de la noche, exploramos temas esenciales que afectan a nuestra sociedad. El VPH es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes y está directamente relacionado con distintos tipos de cáncer. Sin embargo, muchas personas aún desconocen que la vacunación contra el VPH es una herramienta clave para prevenirlo y que debe administrarse en la infancia y adolescencia, antes del inicio de la vida sexual. ¿Por qué es tan importante vacunar a nuestros niños y niñas a tiempo? Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña la doctora Marieli Agosto Pérez, pediatra y presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, así que con su experiencia y conocimiento nos guiará en esta conversación crucial sobre la prevención y la protección de nuestra niñez. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Gracias por la invitación, estamos muy bien, encantados de estar aquí con ustedes. Gracias. Es un espacio para educar. Importantísimo. Y antes pues, de continuar, recuerde que puede enviarnos sus preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales, @BeHealthPR, o visitar nuestra página web, behealthpr.com. Doctora, vamos a hablar sobre el tema y comenzamos iniciando con una pregunta fundamental. ¿Qué tan temprano se puede transmitir el VPH en la infancia y se existen casos documentados de transmisión sexual? Ciertamente, Mariliana, para nosotros los pediatras es muy importante tocar este tema del virus del papiloma humano, porque sabemos que es un virus que nos trae las etiologías que acabas de mencionar de cáncer en niños. Ya se han visto casos donde hemos tenido transmisión tanto vertical como horizontal. ¿Qué significa esto? Que podemos tener en la infancia algunos pacientes que pudieron haber recibido transmisión por el canal durante el proceso del parto. Podemos tener tenemos evidencia, ¿verdad?, de diferentes casos donde pueden tener lesiones en piel o lesiones intraorales que quizás no se destacan en esos meses iniciales de la infancia, pero eventualmente en la etapa escolar sí hemos visto casos de ello. Es bien importante notar que aunque no hay en algunos de ellos un historial, ¿verdad?, directo de que mamá haya tenido alguna condición relacionada a este evento, ciertamente sí han habido los casos. Si el menor no está sexualmente activo o activa, ¿por qué debería vacunarlo tan temprano? Tenemos que tomar en consideración que hay unas etapas de desarrollo donde es necesario entregarle, ¿verdad?, esta herramienta de la vacunación a nuestros niños para que puedan crear unos anticuerpos. Es el momento justo, el necesario, el indicado para que tengan unas defensas antes de tener una exposición al virus. Como sabemos, de cada 10 personas, de 7 a 8 de ellos van a tener en algún momento de su vida esta infección. Pues el momento indicado para poder crear, producir estas defensas es en la adolescencia, antes de la exposición. Esto me estaría protegiendo de una manera adecuada. Cuando el paciente, el niño, el menor, si en algún momento de su historia de vida tiene un contacto, una exposición con alguna de estas variantes, va a tener las mejores defensas de protección contra esta o contra las variantes parecidas. Según su experiencia, ¿verdad? Y lo que ha estudiado, ¿los niños están sexualmente activos desde qué edad? Bueno, la realidad es que las estadísticas nos señalan, depende de las regiones, en Puerto Rico y Estados Unidos, hay niños mucho más tempranos de lo que nos imaginamos sexualmente activos. Algunos pueden estar alrededor de grado 9, grado 10, alrededor de los 15 años. Hay algunos que evidentemente en lo que conocemos como la adolescencia tardía, de los 18, ¿verdad?, los 20 años, pero cada vez es más la exposición. Como sabemos que este es un virus que puede tener una transmisión piel a piel, hay diferentes manifestaciones de lo que pudiera conocerse como la exposición, ¿verdad?, a estos procesos dirigidos en términos de lo que conocemos las relaciones sexuales. O sea, pueden pensar que si lo hago de tal manera o de tal otra, no necesariamente voy a tener una exposición. Ciertamente tenemos que vincularlo con que una vez estás expuesta piel a piel, puedes aumentar este riesgo de tener ese contagio.
Esto es simplemente, doctora, es educación, porque ningún padre, o sea, no se le puede obligar a un padre, ¿verdad?, a que vacune a su hijo de VPH, o es simplemente aquellos que deseen. Bueno, la realidad es que la ley en Puerto Rico nos provee la herramienta para que cuando estemos en la edad de los 11 años podamos administrarle la vacuna a nuestros hijos. Esto tiene un impacto muy positivo en esta cobertura, como acabo de mencionar, en las defensas que vamos a tener en el paciente. Y estas 2 dosis, cuando se brindan desde los 11 a los 12 años con un intervalo de 6 meses, nos están creando el % mayor de protección. Está indicado, la ley así te lo está pidiendo aquí en Puerto Rico. Como menciona, no podemos obligar en el sentido de que son los padres los responsables en esa toma de decisiones, pero está altamente indicado. Nosotros los pediatras le brindamos esa información, edúquense, entiendan por qué es necesario en el momento apropiado. Si esperamos a que haya una exposición, pues mira, sí, vamos a cubrirlo, pero ya no estamos teniendo el mismo alcance. No les estás proveyendo las herramientas en el momento indicado. Eso no te dice que le estás trayendo en un momento que le estás abriendo las puertas para que tengas relaciones. No es lo mismo, no es la definición. Lo que estás mencionando es, te estoy protegiendo contra todas estas variantes, y es una herramienta de amor que le estás brindando a tus hijos, que tengan esas defensas a tiempo. ¿Ha tenido pacientes que le han pedido la vacuna como tal, o son los padres los que están buscando que sus hijos se vacunen? Pues yo he tenido ambos casos. Yo he tenido pacientes donde ellos están sumamente interesados, donde ellos tienen alto conocimiento, ¿verdad?, de lo que le provee la ciencia, que con evidencia científica, ¿verdad?, es que esto está informado en términos del conocimiento, y hay muchos padres que definitivamente entienden que les van a disminuir muchísimo este proceso de riesgo ante un evento que lo está protegiendo contra cáncer, contra 6 tipos diferentes de cáncer, anogenital, orofaringio, ¿verdad? Necesitamos proveerlo, necesitamos explicarle a nuestros padres y a nuestros niños cuál es el alcance de esto. Doctora, ¿se han identificado diferencias en la incidencia del VPH entre niños y adolescentes en Puerto Rico versus otras regiones del mundo? Definitivamente, esto se debe al resultado de las diferentes estrategias que se han implementado en los últimos años. Entiéndase que los cambios que se han instituido en términos de la política pública, como lo es la administración de la vacuna, los accesos a los servicios médicos, la educación comunitaria, nos trae un gran impacto, porque esta educación y el acceso a estas vacunas nos permite a que podamos disminuir las lesiones y las condiciones precancerosas que nos pueden traer el VPH. En cuanto a los niños específicamente, ¿cuáles son las circunstancias realmente que ustedes observan? ¿Está en incremento el VPH en niños? Lo más importante que tenemos que notar es que el VPH, como sabemos que tenemos muchas variantes, casi siempre, la mayor parte de ellas, el cuerpo, que es autolimitante, ¿ok?, a muchas de estas lesiones, pues las va a combatir. Pero las que son de alto riesgo son las que se asocian a los cánceres, al cáncer anogenital, al cáncer orofaringio. En términos de la niñez, lo que podamos tener es algunas lesiones que sean, o condiciones, ¿verdad?, infecciosas que sean silentes, porque no es hasta una década después que vamos a tener el resultado de los diagnósticos de cáncer. Evidentemente, en términos de los niños, pueden ser lesiones que se transmiten piel a piel, que pueden ser, la gran mayoría de ellas, lesiones que no están relacionadas, obviamente, con la transmisión sexual. Obviamente son otro tipo de variantes, porque podemos tener verrugas en piel, verrugas planas, plantares, que son diferentes. La etiología de estas variantes. En el caso de los pediatras, de ustedes, ¿cuál es el rol de los pediatras en educar sobre el VPH? Para nosotros los pediatras es fundamental tener el tema a conciencia con los padres, explicarle cuál es la importancia de la vacunación. Una vez le estamos administrando a los pacientes, ¿verdad?, la vacuna que le corresponde en el periodo indicado, estamos proveyéndole las herramientas, estamos dándole las fortalezas para defenderse en cualquier eventualidad donde tengan un contacto. Es importante explicarle a los adolescentes, educándolos, cómo se pueden proteger, cómo pueden cuidarse, cuáles son las diferentes alternativas que ellos tienen, pero sobre todo siempre estamos hablándole de la prevención. Pues es necesario hablar ese tema sin mitos, sin tabúes que estén asociados, sencillamente explicarle las cosas tal cual son. ¿Los padres se sienten incómodos? Podemos tener diversidad. Tenemos algunos padres que se sienten con una apertura para tocar el tema sobre la importancia, sobre por qué deben ponerlo, y hay algunos que se sienten incómodos si los asocian
a otro tipo de conducta, pero uno lo que tiene es que llevar esa mirada, esa conciencia, porque tengo que tomar una decisión importante donde estoy protegiendo a mis hijos, porque les voy a administrar oportunamente esta vacuna y cuál es el alcance de la misma. Cuando ves que estás protegiéndolo contra un cáncer que son letales, ¿verdad? Unas condiciones que son mortales en ellos, definitivamente tomas la mejor decisión, que es proteger a tu hijo. A veces es bien difícil hablar de eso, muchos padres todavía no están como acostumbrados a hablar sobre esos temas, pero también habrá la discusión de la confianza que debe haber entre la familia y entre los padres con sus hijos, porque de todo esto hay que hablarlo. Todo esto hay que hablarlo, siempre va a haber resistencia de algún área, siempre puede haber una porción de la comunidad que pueda levantar dudas, pero de eso se trata la vida, de aclarar, de tener la transparencia para explicarle cuál es la importancia, cuáles son los elementos de juicio y sobre todo cuál es la evidencia científica, en qué se basan estas vacunas, por qué tenemos que administrárselas, por qué tenemos que entender el proceso científico y cómo nuestros pacientes están acumulando un sinnúmero de defensa contra un sinnúmero de variantes que van a estar altamente protegidos. Además del cáncer del cuello uterino, ¿qué otros riesgos existen para niños y niñas? Bueno, pueden tener lesiones de verrugas, como estamos hablando en los de menos riesgo, pueden tener lesiones orofaringeas que pueden ser precancerosas para cánceres letales, anogenitales, en el área vulvar, en el área de genital, o sea, pueden ser 6 tipos diferentes de cáncer que te pueden aumentar el riesgo por mucho. Evidentemente, si estamos hablando que de cada 10 personas, 8 van a tener contacto con alguna de estas variantes, va a estar infectado, algún por ciento de ellas, de un 4 o un 5%, puede pasar a una lesión mayor. Y esas lesiones mayores van a tener una etiología de evidente cáncer en su eventualidad. Este tipo de diagnóstico, ¿verdad? Y tratamiento, aquí en Puerto Rico, aparte de los centros comprensivos de cáncer, etcétera, ¿es común tocar la puerta para buscar ayuda? Bueno, siempre tenemos que buscar ayuda y dirigirnos, canalizarlo, ¿verdad? Adecuadamente. Depende del tipo de lesión que tengamos. Estos pacientes los podemos trabajar evidentemente en conjunto con nuestro ginecólogo, con la área de oncología. O sea, tenemos que poder definir qué lesión es, si es una lesión que no va a presentar un alto grado de malignidad o si es una lesión que sencillamente ha sido autolimitante. El screening, ¿verdad? Lo que es el discernimiento, hay que hacerlo. Sabemos que hay unos protocolos, que hay unas guías y tenemos que tener ese acceso a la evaluación médica. Si hay que hacerle el Papa Nicolau cuando le corresponde, ¿verdad? La edad de ese adolescente, si hay que hacerle la evaluación y el examen para detectar el VPH, pues tenemos que tomar esa decisión. Sí, hay que hacerlo y conforme a esas guías tenemos que tomar las mejores decisiones. ¿Qué tipo de estrategias o política pública están implementando aquí en Puerto Rico para aumentar la cobertura de vacunación de VPH? Como te mencioné, la política pública que establece sobre todo la ley, ¿verdad?, para la vacunación en las edades de 11 a 12 años, si el paciente no ha tenido, ¿verdad?, la oportunidad durante ese periodo, se le puede poner después de los 15 años las 3 dosis y estaría cubierto. La educación a la comunidad es bien importante, el acceso tanto a la administración de la vacuna, pero el acceso a los servicios médicos no hace una gran diferencia a muchas áreas de América Latina, por ejemplo, donde no tienen la misma oportunidad, ya sea por los accesos o sea por la limitación que tienen a muchas de estas vacunas. Yo creo que tenemos los ingredientes, tenemos las estrategias, tenemos sobre todo la educación para orientar correctamente a nuestros padres, a nuestra comunidad, y tenemos que tener esa apertura para tener esa conversación cuando estamos en las evaluaciones con nuestros adolescentes, con nuestros niños, con nuestros universitarios. Es de gran necesidad protegerlos y hablarle, ¿verdad?, de manera apropiada para que puedan entender lo que esto significa en su vida. ¿Qué otro tipo de política pública quizás se pueda emprender, ¿verdad?, a través de la sociedad que usted dirige, de pediatras, para poder empoderarse y tratar de educar más sobre estas afecciones de salud? Nosotros siempre estamos apoyando, sobre todas las cosas, la educación a la comunidad, como te menciono, pero también la investigación es bien importante. Si hacemos investigación, nuestros residentes siempre se mantienen en investigación, el Centro Comprensivo de Cáncer también se mantiene. Tenemos que ir llevando, ¿verdad?, en común esta información, porque toda estrategia que te lleve a un alcance superior de entendimiento, donde el paciente, la madre, padre, la familia, el cuidador pueda comprender mejor de qué se trata, qué es lo que nos cobija en términos del cuadro clínico, van a poder entender por qué tenemos y necesitamos administrarlas a tiempo, estas vacunas. Yo creo
que lo que es la prevención sobre todas las cosas, desde la línea de la sociedad de Puerto Rico, ¿verdad? Como pediatra, nosotros entendemos que explicar a todos nuestros adolescentes cuáles son los riesgos en cualquier relación, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando en términos de su sexualidad, cómo pueden protegerse, la importancia de la vacunación para que tengan esa herramienta, pero para que ellos puedan tomar unas decisiones en conciencia según están en sus etapas de crecimiento es importante. Si un padre o madre, ¿verdad?, tiene dudas sobre la seguridad de la vacuna, ¿a dónde debe acudir? Siempre tiene que acudir a esa discusión con su pediatra, con el centro de vacunación, con el infector. O sea, siempre tiene que sentirse que está siendo escuchado para poder entender cuáles son los pormenores de la misma. Me explico. Si tiene dudas en términos de su efectividad, su eficacia, sus efectos adversos, si realmente va a tener una cobertura adecuada o no, ese es el momento. O sea, está la evidencia científica, están las guías y tenemos toda esa información para podérsela brindar. Yo creo que es bien importante enfocar. Si usted quiere a su hijo o su hija saludable, vacúnela. Correcto. Si usted ama a sus hijos, vacúnenlos para que los pueda proteger adecuadamente. Si usted elimina esa oportunidad, lo está exponiendo a un riesgo mayor. Por eso es que tenemos que tomar en conciencia la decisión, vacúnela como un acto de amor para que lo proteja, para evitar estos riesgos de lesiones cancerígenas. Definitivamente. Yo recuerdo hace mucho tiempo de un compañero periodista que cuando se anunció la llegada de esa vacuna, dijo, bueno, qué buena idea para mi hija. No se había vacunado una sola hija. Inmediatamente la vacunó y se sintió más tranquilo. Y ya su hija es una adulta, claro, pero le debe a su padre, obviamente al estar con los medios se enteró, claro, pero le debe la educación y también la vacuna para ella estar saludable, y de eso es lo que se trata. El público ha hecho varias preguntas, doctora. La primera es la siguiente: ¿existen factores genéticos o del sistema inmunológico que hagan a ciertos niños y jóvenes más vulnerables al VPH? Bueno, es bien importante entender que no hay un factor genético que ahora mismo te predisponga. Ajá. Lo que ciertamente tenemos que entender es que cuando tengamos nuestra vacuna administrada, pacientes que tengan alguna condición genética, sobre todo con alguna condición inmunodeficiente, ¿verdad?, algunas defensas de tu cuerpo, esta te puede estar protegiendo, te puede estar fortaleciendo su sistema inmune. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí. O sea, no te está negando la oportunidad, al contrario, te está fortaleciendo la administración de la vacuna para que te puedas defender contra esta condición, contra el resultado que te puede traer cualquier contagio con el virus de VPH. La segunda pregunta dice: ¿es obligatorio vacunar a los niños contra el VPH en Puerto Rico? En Puerto Rico ahora mismo, desde que se estableció hace varios años, que nos ha ayudado muchísimo como una estrategia de política pública, sí es obligatorio porque nos permite tener y brindar esas defensas en el momento adecuado, y eso nos ha disminuido esa incidencia de las lesiones como resultado de la infección. ¿Y la vacuna contra el VPH puede causar infertilidad? No se ha probado en ningún momento ni se relaciona, todo lo contrario. Condiciones que te puede traer la infección del VPH que pueden estar relacionadas a tu sistema genitourinario, lo que hace la vacuna es defenderte para evitar esas infecciones, esas lesiones y esas complicaciones. Así que es todo lo contrario, no interviene en la fertilidad como para ocasionarte problemas. Y si un niño o adolescente ya ha sido expuesto al VPH, ¿aún vale la pena vacunarlo? Siempre vale la pena. Esa es una pregunta bien importante porque si ha tenido una exposición, la vacuna te está cubriendo para diferentes variantes. Por ende, el restante de las vacunas van a estar siendo contrarrestadas. ¿Sabes? Esas vacunas te va a contrarrestar esas cepas, esas variantes. Esta vacuna te va a fortalecer y te va a dar más anticuerpos y te va a minimizar algún tipo de condición clínica o alguna lesión. Vale la pena entonces. Todo el tiempo. ¿La vacuna protege contra todas las cepas del VPH o solo algunas? La vacuna te protege con algunas variantes. La que tenemos te protege alrededor de 9 variantes, pero son las de mayor riesgo asociadas a este tipo de cáncer, a lesiones precancerígenas, ¿verdad? Y sobre todo a lesiones que pueden ser altamente mortales. Esas son las más importantes. Gracias por acompañarnos en este episodio de Health Talks y sobre todo gracias a usted, doctora Marieli Hostos Pérez, presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, por compartir la información tan valiosa sobre la importancia de la vacunación contra el VPH en menores. Recuerden que la prevención es clave para proteger la salud de nuestra niñez
y asegurarles un futuro libre de enfermedades prevenibles. Doctora, gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias a la audiencia. Para nosotros desde la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría es bien importante expresar ese amor a nuestros hijos, el compromiso por la salud con ellos y sobre todo revisar el estado de vacunación, proveerle las herramientas, estar para ellos y si hay alguna duda, estamos nosotros los pediatras para educarlos. Gracias por este tiempo, Mariliana, gracias por toda la aclaración y muchas bendiciones a todos. Gracias a usted. Ustedes recuerden que nos encontramos nuevamente el próximo jueves a las 7 de la noche para conocer más respuestas claras, precisas y confiables que permitan cuidar de nuestra salud. No olviden seguirnos en nuestras plataformas digitales donde nos encuentran como @BigNetPR. Hasta la próxima.